bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva clase para nuestro congreso virtual Amor y Sanación Femenina. Les habla Natalia Bonilla, soy la creadora de este congreso virtual y me siento muy contenta de poder compartir con ustedes el tema del día de hoy, que es cómo potencializar nuestro liderazgo personal para crear una huella positiva en el mundo. Este tema es muy relacionado al tema del empoderamiento femenino, al tema del liderazgo personal, al tema del liderazgo evolutivo. Y hoy vamos a estar trabajando estas tres áreas. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes un poquito de quién soy. Como mentora de liderazgo y emprendimientos, productora de temas internacionales y también periodista y emprendedora mediática. Me siento muy contenta de haber creado toda una trayectoria en estos pasados 10 años, enfocándome en temas de violencia, paz y género. En muchas ocasiones eso me llevó por muchos caminos muy difíciles de transitar. Algunos de ustedes conocerán ya este trayecto del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica, que fue una producción de casi 4 años de estar trabajando los diferentes crisoles de la violencia de género en 18 países de Latinoamérica, que vio su luz en el 2020 cuando lanzamos este gran proyecto. Y en ese trayecto aprendí muchísimo sobre la violencia de género estructural. Como internacionalista, con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de York, decidí enfocarme muchísimo más en entender esa violencia de género estructural, cómo nos está afectando a las mujeres en diferentes facetas. Esta es la que no se habla mucho porque siempre lo asociamos a las leyes o a las reformas, pero no lo asociamos a la mentalidad, no lo asociamos a los techos de cristales, como le dicen por ahí en el mundo emprendedor o en el mundo de la economía, que afectan directa e indirectamente el potencial que las mujeres tienen de lograr alcanzar sus sueños en diferentes contextos y realidades. Claramente esto va a variar dependiendo de cada país en el que nos encontremos y de nuestra clase social, nuestra educación, nuestro acceso a oportunidades y recursos. Así que por eso el día de hoy he querido condensar un poquito de este trabajo que hemos realizado con nuestras clases de mujeres líderes alrededor del mundo, de liderazgo político, liderazgo emprendedor, también de nuestros talleres de liderazgo evolutivo, ¿no? Cómo poder conectar estas diferentes cualidades, ¿no? Bien aspectadas y estereotípicamente asociadas con el femenino y masculino, para que no solamente busquemos desarrollar nuestra capacidad de agencia, como le decimos por ahí, para no utilizar la palabra de empoderamiento, porque eso trae también muchísimas controversias, pero sí nuestra capacidad de agencia muchísimo más, y tener la fe, la confianza y también la certeza de que es posible cambiar nuestra realidad, nuestro entorno comunitario, social, político y a nivel nacional o internacional, dependiendo de nuestros sueños. Esta es una de las grandes preguntas que recibo constantemente y es: Natalia, ¿quién soy yo para cambiar el mundo? ¿Quién soy yo para hacer que las cosas se muevan? ¿No? O sea, yo intento y a veces pareciera que las cosas no se mueven. O sea, por más que lo intento, por alguna razón parece que la gente no me escucha o no estoy haciendo la diferencia en la comunidad que busco impactar. Esto es algo que vamos a estar trabajando el día de hoy y entendiendo un poquito más cómo funciona esta mentalidad patriarcal que nos afecta a las mujeres, particularmente en nuestra entrada en la vida pública. Un gran punto de referencia para iniciar este camino es el trabajo de Maureen Murdock. Yo siempre la recomiendo por si desean, porque su libro es fantástico, que desarrolló una investigación relacionada al camino del héroe de Joseph Campbell y empezó a trabajar un estudio, pero mucho más ambientado a las mujeres, afectado a las mujeres, y el camino de la heroína se convirtió en la gran metodología con un poco de enfoque de psicología junguiana para brindar muchísima luz
luz sobre cuáles son las diferentes retos, los diferentes retos que las mujeres enfrentan a su entrada en la vida pública, desde salir del espacio privado, donde se nos ha inculcado por siglos que debemos estar, ya sea porque estereotípicamente se asocia lo privado con lo femenino y lo público con lo masculino, y después cuando entramos en la vida pública, de qué manera ciertas partes de nosotras se tienen que reformar. Y eso es algo que quiero platicar muchísimo más a fondo el día de hoy, porque en las relaciones internacionales, quienes siguen el podcast de Women Who Are International Relations y las clases de teoría del feminismo aplicada a las RDI, conocerán que el mundo internacional, o el mundo como lo hemos recibido en estos momentos, y sobre todo con estos crisoles del siglo, sobre todo desde el 16 hasta el día de hoy, es un mundo muy, muy ambientado por y para hombres. Fue diseñado por y para hombres. Y eso a veces como que no cala, ¿no? Porque queremos reformar este mundo para que nos incluya a las mujeres. Y después cuando buscamos que nos incluya, recibimos otro tipo de violencia, ¿no? Porque la estructura en sí misma no fue diseñada por y para mujeres, o por y para la igualdad entre géneros, entre sexos, etc. Entonces, tomando como ese punto de partida y reconociendo cuáles son las ramificaciones de ese gran diseño, podríamos encontrar en el trabajo de Maureen Murdock muchísimas respuestas, sobre todo de la forma en que nosotras, cuando asumimos la entrada a la vida pública, ya sea a través de ir a la escuela, de ir a la universidad a estudiar, conseguir un título universitario, conseguir un trabajo, un empleo, o lograr lanzar nuestros propios emprendimientos, etcétera, empezamos a recibir muchísima influencia negativa. Y esta influencia negativa nos lleva hasta cierto momento, y según el trabajo de Maureen Murdock, a, ¿cómo se dice?, rechazar inherentemente ciertas partes de nosotras, con tal de conseguir el éxito que bien se considera desde los ojos masculinos, ¿no? O sea, el éxito del dinero, del reconocimiento, la validación externa, el vivir hacia afuera. Esto supone grandes retos para las mujeres que quieren asumir un liderazgo auténtico. Muchas veces terminamos, y yo lo viví, o sea, no lo estoy diciendo porque no lo viví, terminamos en un mundo muy despojados de nuestra intuición, muy racional, muy de hacer, porque es básicamente la energía masculina todo el tiempo, y inclusive podemos delegar o ignorar nuestras necesidades más básicas como mujeres, ¿no? O reconocer nuestra ciclicidad, que aquí en el Congreso pues hemos visto, ¿no?, las grandes trabas que eso supone para nuestro desarrollo holístico, ¿no?, como personas, como mujeres, como seres que evolucionan sin importar, pues, ya sea en esta vida o en las próximas, ¿no? Esto nos lleva también a replantear en este camino de la ascensión por el poder, un poder masculino, que desde la antigua Grecia se percibe de esa manera, la forma en que se hace política, la forma en que se asume liderazgo, inclusive las grandes teorías de liderazgo personal, o sea, desde el liderazgo autocrático hasta el democrático, o sea, cualquier estilo de liderazgo parte de esa gran teoría del gran hombre. Esa teoría del gran hombre es la que decide y crea, ¿no?, estos otros estilos, ¿no? Y muchos de ellos se recurren a la misma. Esto nos pinta un panorama un poco complejo, ¿no? Porque en esa búsqueda de validación externa, de reconocimiento, de que se nos mire de igual a igual, tendemos a caer en unos patrones de competencia, de desconfianza entre nosotras mismas, las mujeres, y de inclusive de buscar todo el tiempo probar que podemos hacer más, probar que valemos, probar que todo el tiempo se nos tome en cuenta, ¿no? Y eso llega a desgastarnos, nos llega a desgastar a tal punto que estamos buscando
ya sea alicientes para ese dolor que estamos sintiendo. Y dependiendo del nivel en el que estemos, nuevamente en este camino de la heroína, es muy probable que cuando lleguemos al clímax o a ese punto más alto de reconocimiento, nos sintamos vacías. No todas, ¿no? Obviamente, porque depende de la experiencia humana que cada cual está viviendo, ¿no? Pero es interesante ver que quienes ascienden a puestos ejecutivos, y yo he trabajado con muchísimas mujeres en el mundo emprendedor y en el mundo empresarial y en el mundo político, ahí estoy trabajando en estos momentos. Esto nos lleva a darse cuenta que las mujeres que caen en el clímax empiezan a derrumbarse, pero no derrumbarse públicamente, sino detrás de las cámaras, ¿no? O sea, tras bastidores, cuando empiezan a sentir que de verdad, o sea, una parte de ellas ha muerto o han tenido que sacrificar una parte de ellas para poder ser bien vistas en este mundo por y para hombres, diseñado de esta manera. Sé que para muchas personas el tema de la mentalidad patriarcal es algo que no les gusta porque es entrar en temas de feminismo, pero si hay algo que debemos recuperar o repensar para propósitos de esta charla es que la mentalidad patriarcal trabaja en dos grandes áreas: la división y la jerarquía. La división se fomenta con el tema de las categorías, ¿no? La categorización de personas, los títulos, etcétera, y la jerarquía en temas de quién es mejor que o quién es peor que. Y en este momento la mentalidad patriarcal también implica que las mujeres o todo lo asociado al ámbito femenino es considerado inferior frente al ámbito masculino o todo lo relacionado con ese estereotipo, ¿no? Ese concepto estereotipizado. Esto supone también un rechazo o un abandono de vernos como líderes holísticas, ¿no? Líderes que puedan incorporar esas dos energías, tanto el femenino como el masculino. Algo que en el trabajo de Maureen Murdock, nuevamente para terminar en ese camino, se expresa, ¿no? Y esa es la forma en que evolucionamos nosotras como mujeres, al reconocer que en la vida pública es posible integrar esas partes de nosotras, esa parte de la ciclicidad, esa parte del el femenino, ¿no? Todas las cualidades que son consideradas blandas, ¿no? Que nos pueden ayudar realmente a ser líderes más auténticas, líderes en poder. Esa concepción de poder también hay que reconstruirla y todo el tiempo estamos haciéndonos esas preguntas, ¿no? En el trabajo que hacemos con nuestros talleres y con nuestros programas. Pero la invitación que tengo para ti el día de hoy es: si ya emprendiste este camino de buscar y desarrollar tu capacidad de agencia a nivel personal, empieza a ver qué cosas has tenido que dejar atrás por ti para poder ser vista con otros ojos en el mundo en el que te estés desempeñando, ya sea en la industria de las telecomunicaciones, la industria emprendedora, holística, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna parte tuya, muy, muy tuya, no sé, que de verdad hayas dejado atrás, que hayas tenido que poner en la gaveta, ¿no? Para que la gente no se asuste, para que no seas mucho para otras personas, ¿no? Y has tenido que potencializar otras habilidades que quizás ni te gustan, pero las tienes que hacer para poder sobrevivir, para poder ser vista con buenos ojos, ¿no? Esta es la invitación. La primera invitación es ver qué tanto de tu liderazgo es realmente una respuesta al entorno en el cual te desenvuelves. Y esta es una pregunta bien tricky, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos desarrollando nuestro liderazgo, nuestras habilidades de liderazgo porque queremos, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que también el contexto en el que nos encontramos nos impulsa a desarrollar estas habilidades en respuesta. Y no digo que las habilidades no sean importantes, ¿no? Porque siempre se aprende y uno sigue evolucionando todo el tiempo, ¿no? Pero realmente corresponden al tipo de impacto que tú quieres crear, al tipo de imagen que tú quieres proyectar, al tipo de comunicación, de mensaje que tú quieres expresar. O sea, estas son grandes preguntas que te invito a hacer en estos momentos.
El camino de la heroína, así como múltiples otros trabajos desde la psicología junguiana y también de las teorías de liderazgo, parte desde la gran premisa de que un gran líder o una gran líder, porque aquí estamos hablando con mujeres, o que quienes se consideren a sí mismos como mujeres, parte de la gran premisa de que es posible trabajar desde el propósito. Un propósito, o sea, un líder es aquel que tiene un gran propósito de cambiar las cosas. Y en el momento en el que tú asumas esa decisión de ser la protagonista de tu vida, de ser la protagonista de tus circunstancias y de decir, yo creo la realidad que tengo a mi alrededor y la realidad que tengo a mi alrededor responde también a mí. Yo no soy víctima pasiva de las cosas, no soy recipiente pasiva de las cosas, etc. En el momento en el que tú tomes la decisión, de ahora en adelante voy a ser consciente del tipo de energía que estoy emitiendo al mundo, del tipo de mensaje que estoy compartiendo, del tipo de imagen que yo quiero dar para mí misma y después para los demás, ¿no? Entonces ahí empiezas a desarrollar un liderazgo muchísimo más auténtico. El liderazgo personal implica una validación interna. Y esto es muy importante porque los grandes líderes de la historia y las grandes lideresas de la historia sí prestaban atención a lo que decían las demás personas, etcétera, pero estaban ancladas en su propósito. Eran personas que desde Cleopatra, Margaret Thatcher hasta Jacinda Ardern, ustedes busquen a través de la historia grandes mujeres que marcaron la diferencia, fueron mujeres ancladas en su propósito, que sí tenían ciertos títulos, ¿no? O sea, ya sea políticos o honorarios, etcétera. Sí, pero hay otras que vinieron por consecuencia, lideresas inclusive de nuestras comunidades que no son tan y tan reconocidas por Hollywood o por los libros de historia, ¿no? Piensen bien cuáles son esas mujeres que ustedes más se sienten inspiradas y empiecen a conectar dónde están los puntos de encuentro, porque es muy, muy interesante ver que la mayoría de esas grandes mujeres que cambiaron la historia o cambiaron la historia de sus comunidades lo hicieron sin pensar tanto en el qué dirán y más ancladas en lo que venían a hacer. Las grandes líderes de la historia tenían una visión a largo plazo, un pensamiento muy, muy marcado por el legado que querían dejar en el mundo o en su mundo, aun sea en las pequeñas comunidades en las que se encuentren, aun sea en sus propias familias. Y piensen en la historia de sus familias, en su linaje, ¿no? La abuela tal, la tía tal, la mamá tal, que uno reconoce todo el tiempo y dice, es que la abuela era bien, bien querida por todos y todo el mundo la respetaba, etcétera. O tal y tal persona de nuestra familia de verdad tenía un temple y una certeza, y eso básicamente viene con la validación interna, con el reconocimiento de que nuestro propósito lo aceptamos cuál es nuestro propósito, tenemos claridad sobre él y decidimos emprender un camino desde esa aceptación. En ese momento, y ya para ir cerrando esta conversación, empezamos a ver que nuestro impacto, nuestra aceptación de nuestro propósito nos lleva a construir un legado que va a impactar eventualmente el mundo. Mi invitación es que sea un impacto positivo, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre podemos elegir, ya sea por el mundo de crear problemas o más conflictos violentos con otras personas, o decidir crear un impacto sanador, un impacto que expanda, que cree potencialidades, oportunidades para las demás personas. Esa es la invitación el día de hoy. Verificar qué legado quieres dejar en el mundo. Necesitamos mujeres conscientes de su propósito, ancladas en ese propósito y que deseen trabajar una ruta flexible, porque siempre vemos que la vida nos lleva por diferentes caminos, sí, flexible, pero con la mirada bien puesta en qué venimos a hacer en esta evolución de la Tierra, en este periodo que nos tocó vivir. Entonces, al mirar al largo plazo, empezar a ver la potencialidad en nuestras comunidades, etcétera, a veces nos perdemos, nos asusta inclusive pensar a largo plazo. Uno,
porque puede sentirse sobreabrumador, o sea, sentir que, ay, pero ¿quién soy yo para querer, qué sé yo, construir un centro, o para querer ser la presidenta de mi país, o para ser, etcétera, ¿no? O sea, uno mismo se minimiza, ¿no? Quiero que sepas que el síndrome del impostor es parte del proceso que una mujer vive al entrar a la vida pública. Es parte de esas mañas que trae la mentalidad patriarcal, porque es todo algo constante que hay que deconstruirnos en esta búsqueda de evolución y de desarrollo de capacidad y agencia. Entonces, es normal que lo podemos desnormalizar, esa es la invitación, claramente, pero es normal sentirse que quiénes somos para hacer las cosas. Hoy te quiero preguntar, ¿quién no eres tú para hacer las cosas? O sea, todo el tiempo nos preguntamos quiénes somos pensando que la respuesta va a ser negativa. Y si le damos la vuelta a la situación, y bueno, ¿y quién eres tú? Hoy, la persona que eres hoy, con ese sueño que ya tienes, es suficiente. Y esto sé que sonará muy como idealista y como que Natalia hablando como que de cosas muy motivational, etcétera. Y sí, puede que suene así, pero ¿qué remedio queda? O sea, ¿prefieres creer las cosas malas de ti misma o prefieres creer en el potencial que tienes? Mi invitación, y como hemos visto en este Congreso de Amor y Sanación Femenina, es que te enfoques en las cosas positivas que sí tienes, ¿no? A veces, y por las culturas de violencia en las que estamos expuestas todo el tiempo y toda la mentalidad negativa y el consumir de los medios de comunicación que tienen un impacto en nuestra psiquis colectiva e individual, nos enseñan a ver el lado negativo como lo normal. O sea, pensar que las cosas nos van a salir mal, de que si queremos soñar, pero no sueñes mucho, o sea, tampoco te pases, o sea, como que no pienses que vas a ser la próxima presidenta porque quién eres tú para hacerlo, etcétera, ¿no? Estos tipos de conversaciones son ruido, pero es un ruido lamentablemente producto de las culturas de violencia a las que hemos sido expuestas. Entonces te estoy presentando todo este crisol para que veas que quizás el tú asumir tu liderazgo, el tú decidir de aquí voy y allá yo voy, etcétera, está en múltiples ocasiones condicionado por muchos factores internos y externos que van a variar dependiendo del país en el que te encuentres y de las situaciones a las que has vivido. Entonces, al empezar ese camino de ir pensando a largo plazo, ¿quién soy yo para cambiar todo esto? Mi invitación siempre es piensa lo más grande y después empieza a desarrollar un plan para alcanzarlo. Muchas personas se sobreabruman con eso largo y piensan, es que, ¿quién soy? Es que todo el dinero que voy a necesitar para crear tal y tal cosa, es que todas las personas que voy a necesitar para alcanzar tal cosa y yo ahora mismo no tengo los recursos, las oportunidades, las conexiones, etcétera. Nuevamente, mentalidad de escasez, mentalidad producto de nuestras culturas de violencia y de nuestra cultura patriarcal, ¿no? De pensar que las mujeres no tenemos los recursos, las oportunidades, las conexiones, cuando realmente nosotras somos infinitas. Y esto desde la mentalidad de abundancia y también desde nuestra naturaleza cíclica. O sea, las mujeres, cuando empiezas a trabajar con mujeres, te das cuenta del potencial que tenemos cuando nos unimos, cuando creamos en colaboración, cuando desarrollamos lazos de interconectividad las unas con las otras. Y esto podemos tomar desde los movimientos feministas hasta los círculos de mujeres tribales. O sea, desde cualquier lado que tú mires vas a encontrar a través de la historia mujeres que han colaborado con otras mujeres para alcanzar ciertas metas. Entonces, esa es la gran invitación a este punto. Esa huella que quieres crear en el mundo, vas a necesitar aliadas, vas a necesitar personas que te acompañen, quizás por un trayecto, quizás no para siempre, quizás para ciertas situaciones, quizás necesites delegar ciertas tareas, quizás necesites más apoyo, mentoría, etcétera, que otras. Pero todo esto va a venir con la decisión de emprender ese camino. A mí me encanta una cita de Don Quijote, que decía, el camino no se hace al andar, o sea, el camino se hace al andar, o sea, no existe camino, el camino se hace al andar.
Y a veces pienso que queremos como que la ruta ya hecha porque nos asusta la incertidumbre. Y eso tiene mucho que ver con nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. En nuestras pláticas del Congreso de Amor y Sanación Femenina hemos trabajado ya varias de estas dinámicas, ¿no? Cómo nos ha afectado las constelaciones familiares, cómo nos han condicionado nuestro linaje, nuestro ADN, las culturas en las que hemos sido expuestas, ¿no? Cómo la religión quizás nos ha minado de sentir que tenemos el permiso de vivirnos más plenas, de vivirnos en placer. Hoy quiero que tomes todo este conocimiento de este congreso y empieces a ir trabajando profundamente en ese camino que quieres emprender de ahora en adelante para cambiar tu mundo, sea cual sea, tu familia, tu comunidad más inmediata, tu país o a nivel internacional. Porque este conocimiento te va a ayudar también a entender que las personas que buscas impactar, las relaciones que buscas construir, también están viviendo sus propios procesos de evolución. Y esto ha sido, yo creo que uno de los grandes regalos de este congreso, darnos cuenta que quizás no todo depende de nosotros. O sea, también tenemos que construir la evolución en conjunto. Esto también es una de las frases africanas, ¿no? De si quieres llegar más rápido, ve solo. Y si quieres llegar más lejos, ve en compañía. Y bueno, creo que a veces no vemos ese lado del impacto que queremos crear en el mundo porque nos asusta, uno, posicionarnos en liderazgo, o sea, o asumir nuestro liderazgo de manera consistente, de manera confiante, o sea, con confianza todo el tiempo, ¿no? Y dos, porque tememos el rechazo de esa validación externa, de que otras personas en nuestras comunidades, en diferentes países, en diferentes culturas, digan, pero ¿quién es esta que viene aquí a contarme tal y tal cosa, etcétera? Y quizás no es que tú llegues a tal y tal sitio a crear un impacto, sino más bien a construir puentes. Y no nos han enseñado a construir puentes, nos han enseñado a crear cambio a través de la violencia, de imponer ciertas miradas, de imponer ciertas cosas, ¿no? Y esto es producto de las ciudades y las comunidades en las que nos hemos sido expuestas, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos una historia de trauma colonial y de trauma violento muy, muy fuerte, que heridas sistémicas que mucha gente no quiere trabajar. Yo trabajo mucho de heridas sistémicas y a veces hablar conmigo pues suena muy como esto de qué está hablando, etcétera, ¿no? Pero, o sea, todos tenemos diferentes públicos y diferentes misiones en la vida, ¿no? La invitación que tengo el día de hoy es que no te asuste crear un impacto en el mundo y que tampoco estés buscando todo el tiempo que la gente te diga cómo hacer las cosas. Algo que he aprendido muchísimo trabajando los perfiles para mujeres líderes alrededor del mundo, uno de mis cursos y también una serie en YouTube que te invito a darte vuelta por el canal, es el caso de Margaret Thatcher. Y a ella le hicieron una de las preguntas más grandes y es cómo ella podría ser considerada la dama de hierro y estar liderando el Reino Unido en tiempos de crisis económicas tan marcadas y pensar en ella misma o en su visión de país, etcétera, y no darse cuenta que había gente que estaba protestando en las calles, ¿no? Y ella básicamente, aquí parafraseando, ¿no? Porque no tengo la cita completa, pero, o sea, parafraseando su mensaje a esta pregunta, ella explicó que si se dejaba llevar por cuanta protesta existía, o sea, no iba a liderar el país. A veces hay que tomar como líder de estos países o de nuestras comunidades, de nuestras familias, decisiones pensando en el bien común, aun cuando esas otras personas no lo vean en ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó después? Todas las decisiones de esa administración Thatcher, por casi más de 8 años, llevó al Reino Unido a recuperarse económicamente. Y sí, hubo varias crisis para Thatcher, pero una de las cosas que también aprendió es saber cuándo escuchar a la gente. Que tampoco era ser líder autocrática, ¿no? De yo soy la que decido y que se echaba de todo el mundo, etcétera. O sea, no, es saber también cuándo escuchar lo que está sucediendo a tu alrededor.
Y en el momento en el que asumes liderazgo, en el que sabes cuál es tu rol, y eso lo vimos en orden sistémico con Lina Escobar, eso lo vimos también con Esther Martínez, cuando asumes tu rol en este mundo, vas a darte cuenta en qué momento las relaciones que estás teniendo van a necesitar que te acomodes y cuando también vas a necesitar reafirmar tu posición. Todo existe en relación. Vinimos a esta experiencia humana a relacionarnos. Hasta la relación que tenemos con la tecnología, con el teléfono, con la computadora, con nuestra casa, con nuestro entorno más inmediato, son relaciones. ¿Estas relaciones que tienes el día de hoy son espejos de tu liderazgo o son quizás un espejo de la pasividad, de la recepción, del victimismo, ¿no? Y quiero que se entienda bien claro que yo he estado ahí, o sea, he estado en ese rol de víctima en múltiples ocasiones. Es fácil caer ahí y de verdad entendible también, porque cuando estamos siendo sujetas a múltiples violencias, o sea, a veces hay días que uno no se quiere levantar de la cama y hay días en que uno dice, pero ¿cómo voy a seguir? Y creo que ese es el gran reto de asumir la convicción de que mientras haya vida, hay esperanza. Y sé que suena muy idílico nuevamente, pero, o sea, sí lo hay. Después de un día viene el otro, y quizás ese día fue malo, y al otro día me levanto y sigo con lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, cuando vemos nuestro impacto en el mundo, no hay que pensar en el premio inmediato, sino más bien esto realmente es un camino. Se labra el camino, se hace camino al andar. Y lo veo con mis emprendimientos, lo veo con las clientas con las que he trabajado, con los múltiples grupos que he trabajado como tallerista. O sea, realmente el impacto se hace caminando, con la consistencia, no realmente con, ay, ya, hoy decidí hacer tal cosa y ya. Y eso lo vemos también en temas de ejercicio. Puedes estar haciendo ejercicio un día, no vas a bajar de peso, o sea, en 5 meses. O sea, necesitas trabajar constantemente por esas metas y irlas adecuando según tu contexto. Entonces, esa es la invitación que tengo el día de hoy para ti. Ir pensando en tu liderazgo y en la huella positiva que quieres dejar en el mundo. Y ya por último, ir pensando ese liderazgo, así como vimos con el caso de Maureen Murdock y el camino de la heroína, así como vemos con las teorías o los estilos de liderazgo, ir pensando también en cómo ese liderazgo quizás está desasociado del lado femenino, ¿no? Al principio de esta conversación te invité a replantearte el concepto de poder y cómo en nuestras sociedades, sobre todo acá en Occidente, el poder es masculinizado, ¿no? Y más en términos políticos y en términos económicos, ¿no? Es algo que buscamos desnormalizar con todos nuestros trabajos, pero la invitación está sobre la mesa. Empieza a repensar cuál es tu propia percepción del poder. Si ves a una persona fuerte, ¿cómo se dice? Flexing the muscles o moviendo sus músculos, etcétera, ¿piensas que esa persona es fuerte? O quizás para ti una persona fuerte es una persona resiliente, una persona que tiene un carácter y un temple bastante icónico, ¿no? ¿Qué es el poder para ti? Porque hay poder en el femenino. Hay poder en ser empática, en ser vulnerable, en mostrarte vulnerable. Hay poder también en encontrar el balance entre el femenino y el masculino dentro de ti. Esa es una de las razones y una de las invitaciones más grandes de este camino de la heroína. Es lograr la integración de eso que dejamos atrás en esta vida pública, en esta vida de liderazgo hacia afuera. Pero en el liderazgo personal, ¿estamos también asumiendo esa integración? ¿O es simplemente ante los ojos de los demás? Esto es una tarea, te lo digo, o sea, y lo he aprendido muchísimo aquí en el Congreso por mi cuenta también, que sanar no es ponerme una curita y ya, o sea, no, o sea, es un camino. Todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos sanando ciertas cosas y seguirán ocurriendo otras circunstancias que también tendremos que sanar. Pero así también ocurre con el liderazgo. Un liderazgo auténtico se nota.
cuando estamos viviendo desde esa valoración interna, y esa valoración interna la externalizamos hacia los demás. Esa es la invitación que tengo el día de hoy para ti. Espero que esta invitación te guste, que asumas tu liderazgo o empieces a conocer cómo puedes desarrollar tu agencia muchísimo más. En este congreso vamos a estar compartiendo muchísimos bonos y exclusivas para ir trabajando diferentes aspectos de tu liderazgo, tu capacidad de agencia, tu impacto en el mundo, en las sociedades en las que te desenvuelves y también en las relaciones más inmediatas o lejanas que tengas. El mundo necesita mujeres líderes. Y las mujeres líderes no son aquellas que simplemente llegan a ascender a puestos de instituciones en el Estado o a un título de CEO en cualquier empresa. La mujer líder es la que decide el día de hoy tomar control sobre su vida y decide anclarse en su propósito. Y si hay algo que te invito a llevarte de toda esta conversación, es eso. Conoce tu propósito, acéptalo y emprende un camino a partir de él. De verdad, no te vas a arrepentir. No. Necesitamos mujeres hoy, más que nunca, afianzadas en ese propósito. Vas a dejar una huella en el mundo. De eso no tengo duda. La vas a dejar. Así que nada, muchísimas gracias por sintonizar. Y bueno, te invito a ver las otras conferencias del Congreso. Nos vemos pronto.